Al margen de esto, también nos animamos a pedir la jubilación activa porque si bien no se pueda pedir al 100%, puede ser que nos interese también subsidiariamente obtenerla al 50%, con lo cual cobraríamos el 50% de la pensión y en paralelo pues podríamos seguir desarrollando nuestra actividad dentro de la oficina de farmacia. Sí, esto es importante. A veces me he encontrado con farmacéuticos que opinan o piensan que el hecho de pedir la jubilación ya le impide seguir trabajando al frente de la farmacia por la concepción antigua de que jubilación equivalía en todo caso al cese de la actividad. Ahora no, es posible complementar tu trabajo por cuenta ajena como titular de la farmacia y percibir a la vez la pensión de jubilación, aunque sea en este caso al 50% si no se admite el criterio del 100%. De hecho, lo que está promoviendo el Gobierno dentro de las diferentes modificaciones que ha habido en el sistema de pensiones es incentivar el envejecimiento activo, ¿no?, que le llaman, el promover que los trabajadores sigan prestando servicios en régimen de autónomos o en régimen general, más allá de lo que es la jubilación ordinaria, ¿no?, esos 65 años que está en la retina de todos, pero que efectivamente, como bien señalas, a día de hoy el catálogo de jubilaciones que ofrece nuestro sistema es muy variado y, de hecho, pues la Seguridad Social lo que está haciendo es intentar premiar con incluso jubilación demorada, jubilación activa, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión de jubilación. Uno de los segundos temas que queríamos comentar, si ya como os hago un inciso, como os ha comentado Elena al principio, si al final del webinar tenéis dudas con relación a esta cuestión o a las siguientes que abordemos, reservaremos un espacio, el tiempo que nos quede, para poder abordar todas esas inquietudes o consultas que tengáis. En cuanto al segundo tema que queríamos compartir con vosotros, es una de las cuestiones que todavía no está cerrada. Es importante señalar que está en fase de negociación, pero recordemos que es una de las propuestas que ha planteado el Ministerio de Trabajo, con el ministro Escrivá, a los agentes sociales, a los efectos de modificar el histórico y tradicional modelo de cotizaciones que tenemos para el régimen de autónomos. El nuevo modelo de sistema de cotizaciones que está planteando el Gobierno viene fruto, y recapitulando un poco en cuanto a los orígenes, viene fruto de las recomendaciones cuarta y quinta del Pacto de Toledo que se suscribió el 1 de julio del 2021, un pacto pues, suscrito en la línea de llegar a acuerdos entre Gobierno, patronal y sindicatos y gobiernos. Un pacto en pro del sistema, de la modificación del sistema público de pensiones, y que también está conectado con la reforma 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que planteó el Gobierno a la Unión Europea para la obtención de fondos europeos a los efectos de implementar políticas en aras a mejorar el mercado de trabajo. La iniciativa del Gobierno, que es lo que queríamos comentaros, gira en torno a tres ejes fundamentales: presentes y futuros, que es como se ha catalogado, un eje o un objetivo presente, que es intentar corregir en la medida de lo posible desequilibrios estructurales del sistema de ingresos. Actualmente tenemos, con carácter general, un 83,95% de autónomos que están cotizando en la base mínima. Todos sabéis seguramente, si estáis en el día a día de la gestión de la oficina de farmacia y en contacto con gestorías, que el autónomo actualmente tiene la posibilidad de elegir la cuantía que pretende cotizar. Por lo tanto, es libre y voluntario elegir por una cuantía mínima o por la cuantía máxima. Pues bien, la cuantía que con carácter general se está optando por parte de todos los autónomos, en un 83,95%, es la cuantía mínima. Esto está generando, como digo, un desequilibrio estructural en el sistema, lo cual provoca que haya un gasto de prestaciones que sea muy superior a lo que efectivamente se está ingresando a nivel de cotizaciones. La cotización representa un 51% del ingreso. Por lo tanto, ese desequilibrio genera un déficit de 10.000 millones de euros. Este déficit, con el nuevo sistema, es uno de los objetivos que se pretende revertir. Y luego hay una segunda cuestión importante, a través de la cual el Gobierno motiva este cambio del sistema de pensiones, y es incrementar la justicia social que hay en el acceso a las prestaciones. Actualmente, todos los trabajadores autónomos que tienen que acceder a un cese de actividad, a una prestación por incapacidad temporal, etcétera, lo hacen en unos importes bastante inferiores a los que tienen acceso los trabajadores en régimen general. En líneas generales hay una diferencia de un 61% menos de las pensiones que perciben los trabajadores autónomos frente a los trabajadores en régimen general.
Con datos publicados recientemente por el Gobierno, la pensión media de jubilación en régimen general es de 1.300 euros. Sin embargo, la jubilación en renta es de 800 euros. Por tanto, hay una diferencia importante que genera también, pues, en términos de ingreso vital, una vez accedes a la jubilación, que un autónomo pues, pueda afrontar con menos ingresos parte de su última etapa, ¿no? Que es la que en teoría pues, tenemos también que disfrutar mucho más, pues que tengan que vivir o afrontar su proyecto de vida con unos ingresos inferiores a los que percibe un trabajador en régimen general. Por tanto, esas son de las cuestiones fundamentales a través de las cuales el Gobierno pues, pretende corregir el modelo actual de jubilación. La propuesta que está encima de la mesa actualmente por parte del Gobierno, que ha trasladado a los agentes sociales y la está negociando, es que durante el primer semestre del 2022 se tendría que llegar a un acuerdo y la voluntad es que entre con efectos en vigor el 1 de enero del 2023. Veremos a ver cómo se desarrolla esa negociación. En esencia, lo que está planteando actualmente el Gobierno es que haya una transición entre cotizaciones a libre elección del trabajador autónomo a aplicar cotizaciones en función de los rendimientos netos que tiene cada trabajador autónomo, asimilando de alguna manera el régimen de cotizaciones a los de un trabajador en régimen general, que al final cotizamos los que estamos en régimen general pues en función de los ingresos que tenemos, ¿no? Pues trabajador autónomo, en función de los rendimientos netos, importante, netos que percibe ese trabajador autónomo, se aplica un tramo de cotizaciones que es el que se está actualmente negociando. Es importante resaltar que la propuesta de aplicación progresiva que ha trasladado el Gobierno establece que en los tramos de rentas bajas, es decir, menos de 1.000 euros, la cotización de autónomos se reduce frente a la actual, que la mínima es de 294 euros. Y en rentas superiores, a partir de 1.125 euros en adelante, la cotización se produce en un aumento progresivo hasta el 2031. Con lo cual, no será de golpe. Es decir, no tenemos que preocuparnos que en enero de 2023 se nos va a doblar la cuota de autónomos, sino que lo han planteado de una forma progresiva. Normalmente todas las reformas que hay en el sistema de pensiones acaban siendo progresivas porque, primero por el impacto social que puede llegar a tener, social, ¿no? por la paz social y también para prolongadamente aplicando una norma que a priori puede generar pues, ciertas incomodidades económicas, ¿no? Sobre todo en ese sentido para los trabajadores autónomos. Es que si nos fijamos en el sector de la farmacia, creo que el impacto será muy relevante. ¿No? Sí. No se ha hablado mucho del tema, pero habrá un impacto muy relevante por esa tendencia que comentabas de cotizar habitualmente por una base mínima. Y ahora, pues el sector de la farmacia y en especial los titulares de oficina de farmacia que suelen tener unos rendimientos netos pues, superiores a la media de ingresos de un autónomo, pues serán quienes lo van a notar con mayor medida. Eso es. Por eso, pues bueno, en rentas bajas no va a haber problema, de hecho se cotizará menos. Ahora veremos muy rápidamente los tramos, cómo están situados, pero en rentas más altas, en rendimientos netos más altos, pues sí que los autónomos tendrán que, deberán de cotizar más de lo que probablemente actualmente estén cotizando. Lo vemos muy rápido a modo de foto. El tramo más bajo comienza en rendimientos netos de 700 euros, para los que se establece una cuota de 204 euros. Por tanto, aquí rentas bajas están cotizando menos de 294 euros, que es el mínimo actual, 204. Le seguiría el tramo correspondiente a los rendimientos netos entre 700 y 900 euros, con una cuota de 244 euros. En el tercer tramo, ingresos netos de 800 a 1.125, la cuota queda fijada en 264 euros. Vemos que todavía aquí no ha habido incremento de los 294 euros. Cuarto tramo, entre los 1.125 y 1.300 euros, es cuando la cuota será de 290 euros. Sigue todavía por debajo del mínimo actual. Pero ya en el quinto tramo es cuando la cosa empieza a incrementarse. De todos modos, estos primeros tramos, insisto, actualmente las farmacias están bastante por encima habitualmente, porque si no estaríamos con farmacias de viabilidad comprometida, porque por estos importes quizás serán aplicables a alguna farmacia rural, pero no a la generalidad de oficinas de farmacia. Correcto. Y vemos al final como en el quinto tramo, para los rendimientos entre 1.300 y 1.500, la cuota ya sí que presenta un aumento con relación al actual, que es de 382 euros. Y a partir de aquí
hay siguientes tramos hasta los 12, que es la propuesta que tenemos actualmente. El Gobierno ha mantenido los tramos del sexto al 11º, con relación a las propuestas que han lanzado en meses anteriores, e introduce un último tramo para aquellos que tengan rendimientos de 3.620 euros en adelante, que podría ser el importe que pudieran generar algunas farmacias o por debajo, pero como máximo la cotización sería de 1.123 euros, que sería la cotización o la aportación económica en materia de cotización que tendrían que aportar pues, aquellos farmacéuticos que tuvieran rendimientos por encima de los 3.620 euros, como decimos. Por lo tanto, esta cuota definitiva de 1.123, en la línea de lo que comentabas, no será inmediato, no será en el 2023, sino que será progresivo y se irá incrementando hasta el 2031, que será la fecha en la que de manera definitiva tendríamos que aportar este importe, como digo, en función de los tramos de rendimientos netos en los que estuviéramos situados. Por ahora no hay acuerdo dentro de los diferentes organismos de representación de trabajadores autónomos, consta que ATA se ha desmarcado. Las patronales de autónomos vinculadas a rentas altas o a la COE están completamente en desacuerdo de esta propuesta, porque al final afecta a rentas altas, pero otras organizaciones sindicales sí que están en la línea de intentar pues, equilibrar el modelo del régimen de autónomos de cotizaciones al régimen general, en la finalidad y en el espíritu que os estamos comentando. Hasta aquí mi intervención en cuanto a jubilación y el régimen de autónomos, así que nada, cedo la palabra a mi compañero Dani. Perfecto, Mar. Muchísimas gracias por estas explicaciones de esta primera parte centrada en el tema, digamos, laboral, de cotizaciones, de jubilación, etcétera. Y nos pareció oportuno complementar esta primera parte con una visión de lo que ocurre en la jubilación del farmacéutico. En el momento de jubilarse, el farmacéutico es titular de un negocio con un valor relevante y es cuando se plantea qué hago yo con este negocio. En definitiva, es un soporte muy importante para asegurar su jubilación, precisamente, es decir, el obtener unos ingresos de este fondo de comercio que ha ido generando. Entonces, a la hora en el momento de jubilarse, el farmacéutico puede pensar qué voy a hacer con mi farmacia. Pues vamos a ver cuáles son las formas típicas de transmitir la farmacia, sobre todo cuando hay una siguiente generación que sigue al frente del negocio. Entonces, vamos a tratar de dar unas pinceladas de estas modalidades típicas de transmisión. Pero en primer lugar, vamos a ver unas premisas que debemos tener en cuenta y analizar en cada caso. Primero, ¿qué me convendrá? ¿Vender a un tercero o vender a un familiar? Pues dependerá de cada situación, ¿no? Si tenemos hijos dispuestos a continuar con el negocio, evidentemente lo óptimo será que este negocio continúe con este hijo, con este familiar que pues seguramente ya nos ha prestado colaboración y ayuda y será lógico que le demos entrada en la titularidad. Otra pregunta, si hago la venta, ¿tiene que ser a precio aplazado o al contado? Pues también dependerá de la tipología de comprador. Si es a favor de un hijo, lo normal es darle facilidades de pago, que nos pague en cómodos plazos, y si es a favor de un tercero, esta venta, lo lógico será exigirle la venta al contado y tributaremos también al contado. También nos podemos plantear en el momento de la jubilación si vendemos todo el negocio o donamos todo el negocio o solo una parte. Aquí veremos que si vendemos una parte, lógicamente seguimos como titulares. Es el tema de la discusión con la Seguridad Social de si podremos cobrar o no el 100% de la pensión de jubilación y en todo caso constituiremos una comunidad de bienes. Lo que antes explotábamos a título individual, pues ahora lo vamos a explotar a título de comunidad de bienes con nuestro hijo o con la persona a quien hayamos transmitido una parte. Otra cuestión o premisa que debemos analizar en ese momento es que si no tenemos intención de cobrar nada por la transmisión a nuestro hijo, si lo hacemos por donación o lo hacemos por herencia. Por herencia implicará seguir al frente de la oficina de farmacia, ya sea como titular del 100% o de una parte, cobrar si podemos esa pensión de jubilación porque podremos estar en jubilación activa, pero en todo caso hasta el momento de la muerte seguirá siendo titular de la oficina de farmacia ese padre o madre que, aunque esté jubilado activamente, decide seguir con la titularidad y seguir al frente del negocio. Otra pregunta clave que
ocurre en este momento de la jubilación es qué valor tengo que asignarle a la oficina de farmacia. Y aquí, como saben, pues la oficina de farmacia suele valorarse en función de lo que vale su fondo de comercio, lo que vale el título, la licencia y la posibilidad de tenerla abierta al público. Actualmente hay un régimen de planificación que pues, establece un número máximo de oficinas de farmacia en función de la población, de la situación de la misma, etcétera, ¿no? Y lo que se suele hacer es aplicar un coeficiente multiplicador sobre la cifra de ventas anual de esta farmacia. Es el método comúnmente aceptado para valorar farmacias. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que esto lo debemos aplicar tanto si vendemos a un tercero como si vendemos a un familiar. Es verdad que al familiar habitualmente no estamos necesitados de aplicarle el mismo precio, la misma tasación exacta que aplicaríamos a un tercero, pero sí que a efectos fiscales hay que respetar unos valores. Por tanto, no sería, digamos, correcto el aplicar un valor ridículo a la oficina de farmacia pensando, no, como va a mi hijo, pues lo que vale en el mercado 1.000.000 se la transmito por 500.000. Esto generaría seguramente comprobaciones y liquidaciones complementarias de impuestos. Y también en este momento de la jubilación debemos plantearnos qué hacemos con el local o qué hacemos, por ejemplo, si tenemos una sociedad de parafarmacia. Con el local, lo más habitual es que procedamos a segmentar, por un lado, la venta o donación de la farmacia y, por otro lado, el local. El local, quizá lo más recomendable es que lo mantenga el titular en su propiedad, porque de esta forma podrá completar su humilde pensión de jubilación, sobre todo si todavía no nos ha pillado con el aumento de las cotizaciones, podrá complementarlo con un alquiler de mercado que puede ser un buen instrumento para pues, vivir correctamente todo este tiempo después de la jubilación. Y por otra parte, el mantener en propiedad el local suele ser una idea muy interesante también para aquellos casos en que además del hijo farmacéutico hay otros hijos a los cuales también evidentemente haya habitualmente la intención de compensar y de remunerar, ¿no? De modo que el hijo que ha recibido la farmacia perfecto, pero los demás podrán recibir, por ejemplo, el local u otros inmuebles. Por tanto, generalmente no aconsejamos la transmisión global de toda la farmacia, incluyendo dentro de la misma el local, sino separar. Por un lado, el fondo de comercio, lo que es el derecho de abrir la oficina de farmacia, efectivamente lo podemos traspasar a los 65 años y el local, en cambio, si es de propiedad, evidentemente, lo mantiene en titularidad el farmacéutico que se jubila y le va a generar una serie de rendimientos. Tengo una pequeña duda, Dani, no sé si lo puede resolver. En cuanto a la primera cuestión, la duda que se plantea en muchos farmacéuticos sobre si la venta a un tercero o venta a un familiar, ¿no? Sobre en el terreno práctico, aterrizando de lleno, porque me consta que en otros sectores el relevo generacional está costando un poco. No sé si por tu experiencia estaríamos encontrando en situaciones similares en el ámbito de la farmacia, es decir, mayoritariamente hay buena acogida por parte de las nuevas generaciones de heredar ese negocio o sucede como en otros sectores, ¿no? Como el agrario. No, es un sector quizá un poco distinto en el sentido de que el hijo ya marca su decisión al escoger su carrera profesional. Es decir, el hijo que no ha estudiado farmacia ya se descarta automáticamente para seguir el negocio y, por tanto, el hijo que sí se matricula en farmacia ya a los 18 años, cuando acaba la carrera empieza a trabajar en la farmacia, este sí que tiene una clara vocación de continuar al frente del negocio. Por tanto, sí que en este sentido el sector farmacéutico es un poco peculiar, porque ya marca su decisión al escoger la carrera profesional. Hay hijos que sí se matriculan en farmacia y otros que en cambio dicen, no, lo mío es arquitectura o lo que sea, y evidentemente cuando su padre se jubila ya no tiene nada que hacer y son casos donde al final lo que procede es la venta de la farmacia al mejor precio posible a un tercero. Bien, si avanzamos un poco, me gustaría dar las pinceladas básicas de cómo va a tributar esa transmisión de la farmacia en el momento de la jubilación, diferenciando sobre todo si optamos por una transmisión con precio, es decir, por compra-venta, o bien una transmisión gratuita a favor del hijo, es decir, por donación. Aquí la clave estará en ver si cumplimos o no los requisitos que se establecen actualmente para bonificar las donaciones en las transmisiones de padres a hijos. Pero bueno, vamos por partes. En primer lugar, os comentaría cómo tributaría la compraventa.
Para ello, presentaré un pequeño ejemplo que voy a compartirles en la pantalla. Sería esto, un ejemplo de una farmacia que tiene un valor de 1 millón de euros. En este caso, cuando hacemos la transmisión de esta farmacia, juegan dos tipos de impuestos, los que tiene que pagar la parte adquirente, el comprador, y los que paga el transmitente, el vendedor. En este caso, a cargo del comprador tenemos un único impuesto, que es el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto, entre comillas, es un regalo que nos hizo el Tribunal Supremo hace un par de años en una sentencia del año 2020, porque habitualmente las farmacias en el momento de transmitirse no generaban ningún impuesto indirecto. Se entendía que estaban no sujetos al ITP ni al IVA. No obstante, esta sentencia de 26 de noviembre del 2020 indicó que las farmacias, como si quieres puedes inscribirla en el registro de bienes muebles, su transmisión queda sujeta a la modalidad de actos jurídicos documentados, que es ni más ni menos que un 1,5% en la mayoría de comunidades autónomas. Por tanto, en esta compraventa, el comprador deberá pagar 1 millón por 1,5% son 15.000 euros. Este es el coste que satisfará el comprador. En cuanto al vendedor, su coste fiscal consistirá en el IRPF. En el IRPF, como saben, además de pagar cada año por el rendimiento de la actividad, debemos pagar cuando tenemos una ganancia patrimonial. Y se entiende que cuando transmitimos la farmacia, ya sea a un hijo o a un tercero, se genera una ganancia patrimonial, que es la diferencia entre lo que nos costó la farmacia y el precio que obtenemos por ella. A tener en cuenta que el valor de adquisición de la farmacia no es lo que pagamos en su día, sino que es lo que pagamos menos las amortizaciones que hayamos hecho. Por eso, cuando se llega en el momento de la jubilación, aunque inicialmente esta farmacia nos hubiera costado un precio importante, ya fuera por su adquisición mediante compraventa o por nueva apertura, lo que fuera, lo más probable es que este valor lo tengamos completamente amortizado y, por tanto, el valor de adquisición sea cero. Es muy importante porque esto implicará que todo el valor de la venta quede sometido al IRPF y, por tanto, si vendemos por 1 millón de euros, Hacienda interpreta que este 1 millón de euros es nuestra ganancia patrimonial, sobre la cual deberemos aplicar esos tipos impositivos que ven aquí reflejados, que van desde el 19% en el primer tramo hasta el 26% en los tramos superiores de más de 200.000 euros. Por tanto, aquí resumidamente tendríamos que ese vendedor que se jubila y vende su farmacia por 1 millón de euros debe pagar una cuota de 252.000 euros que enseguida está dicho, es un importe muy relevante, casi una cuarta parte del valor de transmisión. En el caso de que esta venta sea fraccionada, que es quizá lo más recomendable en caso de transmitirlo a un hijo o a una hija, pues tenemos la posibilidad de fraccionar este pago del impuesto. De modo que a medida que nos vayan pagando, podremos ir pagando también la cuota de IRPF. No hay que pagar los 252.000 euros de golpe, sino que si vendemos, pues por ejemplo, a 20 años, fraccionaremos y pagaremos una 20ª parte cada año. Y aquí viene quizá lo interesante o el matiz más importante a recordar de este tipo de modalidad, que es la posible amortización del fondo de comercio por parte del comprador. La amortización del fondo de comercio seguramente la conocen y consiste en la posibilidad de aplicarte como gasto cada año en tu declaración de la renta de un porcentaje del valor del fondo de comercio cuando lo hemos adquirido a título oneroso, es decir, cuando hemos pagado un precio por este fondo de comercio, como sería este caso. Este porcentaje es habitualmente del 5%, si bien las farmacias que tienen la consideración de PYME pueden ampliarlo hasta el 7,5%. Pues bien, en este ejemplo tendríamos un gasto deducible para el adquirente de 50.000 euros cada año. Lo que es lo mismo, lo que paga cada año el hijo a su padre por comprarle a farmacia, los 50.000 euros, se los puede considerar como gasto por la vía de la amortización del fondo de comercio. ¿Y en qué se traduce este gasto en el IRPF? Pues en un ahorro en la cuota de unos 17.500 euros cada año, si es que esta farmacia tiene un tipo medio del 35%. Y entonces la clave está
en que si combinamos lo que tiene que pagar el padre o madre que ha transmitido a la farmacia, que en este caso eran unos 12.600 euros cada año, si ha fragmentado en 20 años el cobro, y lo que tiene que pagar el farmacéutico que ahora ejerce la actividad, obtenemos un ahorro entre ambas cuotas, porque el vendedor pagará 12.600 euros, pero su hijo en el IRPF se ahorrará 17.500 euros. Por tanto, en este sentido, me ha parecido oportuno ponerles este ejemplo, porque a veces se entiende que la mejor modalidad es siempre, sí o sí, la donación de la farmacia. Pero si lo que nosotros buscamos es un ahorro global entre el padre y el hijo, y sobre todo si el padre, digamos, quiere cobrar un importe por la transmisión, es decir, no lo regala, sino que quiere cobrar unas cantidades, pues es una buena alternativa a la compraventa de la farmacia. En el caso de que en lugar de transmitir el total, transmitiéramos un porcentaje, entonces obviamente nace una situación de comunidad de bienes. El padre será cotitular o comunero con su hijo y ambos generarán una entidad en régimen de atribución de rentas, lo que se llama una ACB. Aquí, en líneas generales, pagarán menos los dos titulares que la situación anterior a la operación. ¿Por qué? Pues porque el IRPF es un impuesto progresivo. Los tipos van incrementándose a medida en que sube la base imponible. Por tanto, si fragmentamos en dos la base imponible, también el tipo medio será un poco inferior. Y aquí quería hacer un apunte. Cuidado con aquellas situaciones en que estamos haciendo un reparto de beneficios distinto a la cuota de titularidad que tiene cada uno. Hubo un tiempo en que se generalizó bastante la tendencia de crear comunidades de bienes con un importe muy pequeño para el hijo, por ejemplo, el padre titular del 90%, el hijo o la hija el 10%. Se le hacía esta donación o esta compraventa del 10%, pero a la hora de liquidar en Hacienda el rendimiento de la actividad, se lo repartían por mitad. Se decía, no, como el hijo trabaja las mismas horas que yo, pues él pagará la mitad de los rendimientos o le atribuye la mitad de los rendimientos y el padre la otra mitad. Entonces, Hacienda aquí ha hecho unas regularizaciones muy importantes porque ha entendido que este negocio es una simulación. La simulación es cuando aparentamos algo, es decir, que somos cotitulares al 50 para pagar menos, pero en realidad pues la situación es otra. Entonces, ¿qué ha hecho Hacienda en estos casos? Cuando hay una cotitularidad del 90 y el 10, dice que si nos repartimos el 50 y el 50, hemos hecho una donación o una transmisión previa de estos porcentajes. Con lo cual hay una regularización en IRPF muy importante por la ganancia patrimonial, por la cual en su día no se tributó. Con lo cual tendría que haber una correlación entre ese 10-90% sí. Y lo que finalmente se distribuye. En definitiva, el día que vamos al notario a transmitir el 10%, por ejemplo, ya estamos marcando que los futuros repartos de beneficios deben ser 90 para uno y 10. De cierto modo es lo lógico, pero sí que hubo cierta tendencia de optar por esta vía. No, yo solo le doy el 10, pero después a la hora de repartirnos los beneficios vamos a medias porque el hijo en realidad trabaja más que el padre muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, cuidado con estas opciones, cuidado con estas situaciones. Y también apuntar la problemática de la jubilación activa de este cotitular mayor de 65 años, con lo cual nos remitimos a todo lo que se ha explicado anteriormente. En cuanto a la otra opción, sería el tema de la donación. La donación, evidentemente, es un negocio totalmente distinto porque implica transmitir a cambio de nada. Por tanto, evidentemente lo solemos descartar cuando el favorecido es un tercero al que no conocemos de nada, a este le queremos cobrar y al máximo, pero en cambio, cuando queremos transmitir a un hijo, pues la donación puede ser una buena alternativa. ¿Por qué? Pues sobre todo porque si la hacemos a partir de los 65 años, coincidiendo con nuestra jubilación, el pago de impuestos será muy reducido. Concretamente, todas las comunidades autónomas prevén una reducción por transmisión de una empresa familiar que va entre el 95 y el 99%. Una reducción implica que una vez tenemos calculada la base, que eran ese 1.000.000 de euros en el ejemplo anterior, podemos aplicar una reducción, es decir, minorar, en este caso en 950.000 euros, la base imponible, con lo cual tenemos una base liquidable de solo 50.000. Estamos dando algo que vale 1.000.000, pero solo tributamos como si estuviéramos donando 50.000. ¿Qué requisitos debemos cumplir? Pues
lo comentado, tener 65 o más años, que hayamos ejercido la actividad de farmacéutico como titulares de forma habitual, personal y directa, y que nos desvinculemos de la actividad en el momento en que hacemos esta transmisión. Por tanto, aquí sí que ya no valdrían situaciones de jubilación parcial, no, aquí te tienes que desvincular del todo y pasar el relevo íntegro al hijo. Otro requisito es que la actividad haya sido nuestra mayor fuente de renta y entendiendo como tal aquella que nos ha generado más rendimientos del trabajo y de la actividad económica. No puede ser una actividad accesoria, no, la farmacia debe haber sido nuestra principal fuente de rentas. Y en cuanto al adquirente, le obligan a mantener esta adquisición durante un periodo de al menos 5 años. En algunas comunidades autónomas todavía es de 10 años, pero generalmente son 5 años para asegurar la continuidad del negocio. Es decir, esta donación no está planificada para que el hijo pueda coger y transmitir el negocio y venderlo, sino para asegurar cierta continuidad en las empresas familiares. Evidentemente no es propia exclusivamente de las farmacias, sino que se aplica en todo tipo de sectores, de negocios individuales o incluso de negocios que se realizan a través de una sociedad anónima o limitada. Por tanto, hay una pregunta. ¿No sería compatible, según he entendido, la donación con que la actividad, al final si hay una donación, tiene que haber una separación completa del titular autónomo de la farmacia, una separación 100% y desvinculación de la comunidad de bienes en este caso, ¿no? Exacto. Por tanto, no sería compatible con la jubilación activa en la que compatibilizas trabajo y actividad, ¿no? Sí, sí. Eso, por supuesto, si quieres gozar de esta reducción. Si tú dices, no, yo quiero donar un 50% y continuar en la farmacia, ningún problema, pero deberás pagar toda la cuota del impuesto de donaciones y del IRPF, lo cual desincentiva completamente este tipo de negocio. Vale. Por otra parte, en la donación, ¿qué ocurre con el donante, el padre o madre que transmite por donación? Pues aquí entra en juego el IRPF, pero con un matiz importante. Si hemos cumplido los requisitos que acabamos de apuntar, el padre o madre que hace esta donación no tendrá que pagar ninguna cuota de IRPF. El artículo 33 de la ley del IRPF nos dice que no hay ganancia patrimonial o no se genera esta ganancia en aquellos supuestos en que hayamos cumplido con los requisitos de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones relativos a la reducción. Estos requisitos que acabamos de ver, si los cumplimos, implicará que el donante no tenga que aplicar el IRPF a su ganancia patrimonial. Pero esto tiene una consecuencia también importante, y es que el que recibe la farmacia no podrá amortizar el fondo de comercio, lo cual en cierto modo tiene lógica. Como no has pagado por este fondo de comercio, no te ha costado nada, pues tampoco sería del todo razonable que pudieras ponerte un gasto tan elevado como es el del fondo de comercio. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de esta parte o de esta comparativa entre la transmisión por compra-venta o por donación? A ver, una primera conclusión es que obviamente hay que hacer lo que más se ajuste a las necesidades del farmacéutico. No todo el mundo está en disposición de regalar un producto, digamos, tan importante como es una oficina de farmacia, ¿no? Que a veces constituye la principal fuente de rentas y constituye el principal elemento de tu patrimonio. Entonces, hay que ver cuáles son las necesidades a futuro de ese farmacéutico que se jubila, si ya lo tiene todo cubierto, seguramente no con la pensión de jubilación, pero sí con arrendamientos de inmuebles, fondos de inversión o cosas que le dan rendimientos, pues la donación puede ser una excelente alternativa. En cambio, si tiene que asegurarse un complemento a su jubilación, pues la compraventa con precio aplazado es seguramente la alternativa que más le conviene. Y además también a tener en cuenta si hay otros hijos con vocación de recibir bienes de la herencia de esta persona, porque tampoco se lo podemos dar todo al hijo farmacéutico y dejar a los demás sin nada. Por tanto, este primer condicionante depende de cada familia, no podemos dar una orientación general de lo que es mejor en cada caso, sino que habrá que ver en cada situación personal y familiar qué es lo más importante. Y en segundo lugar, sentada esta premisa de que dependerá de cada familia, deberíamos diferenciar entre objetivo de un ahorro de impuestos inmediato en el momento que hacemos la donación. En este caso es imbatible el tema de la donación. La donación sería la mejor opción porque prácticamente no se paga nada. Es decir, el que lo recibe por donación prácticamente no paga nada de impuesto de donaciones. Sería una cuota, digamos, muy, muy reducida.
y el que hace esta donación no paga nada porque en el IRPF también lo tendría bonificado. Pero si buscamos, digamos, ya rizar el rizo y buscar el máximo ahorro porque miramos conjuntamente en la familia un ahorro de impuestos, entonces la compraventa puede ser más favorable. ¿Por qué? Pues porque por esa comparativa entre lo que tiene que pagar el padre y lo que se ahorra el hijo, podemos buscar ese diferencial y el aprovechamiento de la amortización del fondo de comercio puede ser algo muy positivo para ambos. En definitiva, esto sería las líneas generales que nos pueden marcar el qué es más favorable, ¿no? La compraventa o la donación. Muy bien, la verdad que muy interesante. Yo en la parte de un único apunte, porque has tocado varias veces el tema de la jubilación activa, con comunidad de bienes o como autónomo ordinario clásico, sí que es importante señalar que para aquellos que quieran acceder a la jubilación activa y lo quieran compatibilizar con todo lo que has explicado y ventajas fiscales y demás, conviene no tener una comunidad de bienes, sino que al final también se puede acceder a la jubilación activa. De hecho, es lo recomendable desde el régimen especial de autónomos, es decir, sin comunidad de bienes. En el momento que la comunidad de bienes entra en escenario es cuando la seguridad social nos puede poner algún problema. Por lo tanto, aquellos que tengan comunidad de bienes y pretendan acceder a la activa, pues podrían plantearse un giro y un cambio de comunidad de bienes a régimen especial de autónomos sin comunidad de bienes y probar de solicitar la jubilación activa, porque aquí la Seguridad Social no establece ningún plazo ni generar aún ninguna antigüedad, ¿no? Como trabajador autónomo previo al acceso a la jubilación activa. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que has comentado. No sé si hay alguna consulta, vamos a abrir turno de preguntas, a ver si hay alguno de vosotros o de vosotras que os haya trasladado alguna cuestión. Sí, Omar, ¿hay alguna? ¿Las leéis vosotros mismos o os Pues las leo? Vamos a intentar localizarlas. Hay una primera que es Antonio, que comenta: hola, ¿me podría jubilar el 10 de este mes? ¿Puedo tener jubilación activa o debo esperar un año? Pues efectivamente, Antonio, tienes que esperarte un año. Ha habido una modificación muy reciente que establece que todos aquellos trabajadores autónomos que cumplan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, que es lo que hay que cumplir para acceder a la jubilación activa, deben de esperarse un año para poder solicitar dicha jubilación. Por lo tanto, habría que aguantar un año antes de solicitar esa jubilación, o en su defecto pues, nos podrían no denegar el derecho, pero sí posponerlo a una vez superado este año. Muy bien. Nos pregunta Gregorio si cabe la posibilidad de vender la farmacia al hijo como una renta vitalicia, como se hace con una vivienda. Bien, es efectivamente una posibilidad la de la renta vitalicia, que consistiría en cobrar unas cantidades mientras viva el farmacéutico. Esto sería propiamente como una compraventa en cuanto a los impuestos, es decir, habría que ver cuál ha sido la ganancia patrimonial, y aquí sí que hay un matiz importante, y es que la ley del IRPF contempla que la percepción de rentas vitalicias por una persona mayor de 65 años tiene una ventaja fiscal, con lo cual incluso podríamos reducir la carga fiscal. De hecho, la figura de la renta vitalicia tiene como principal, atractivo este ahorro que puede suponer para el farmacéutico, que en lugar de cobrar el precio al contado o con unos plazos, lo cobra a través de una renta vitalicia. Hay unos requisitos a tener en cuenta que habría que valorar en cada caso, pero sí, efectivamente, le confirmamos que podría optar por esta modalidad. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, veo, Omar, que estamos dentro del plazo que nos habíamos propuesto. Que es realmente complicado, porque normalmente nos solemos extender bastante, pero hemos cumplido con el objetivo. Creo que hay una pregunta más al final del listado. A ver, dice Gemma: si recibes la farmacia por herencia, en el momento de fallecimiento de mi padre, supone que en aceptar la herencia pagaré impuestos altos, ¿verdad?
La transmisión por herencia es otra modalidad. No la hemos abordado porque hemos querido centrarnos en aquellos casos en que en el momento de la jubilación, que era el objeto de este webinar, el farmacéutico quiere hacer algo con su farmacia y transmitirla en lugar de esperar continuando activamente, ¿no? Efectivamente, si se recibe por herencia, quedaremos sujetos al impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones está regulado en cada comunidad autónoma de una forma distinta. No es lo mismo Cataluña que Madrid, que Andalucía, que Murcia. Hay un panorama muy variado en cuanto al impuesto de sucesiones, pero en todos los lugares hay una máxima común y es que es aplicable la reducción por la transmisión de una empresa familiar. Igual que en donaciones hemos visto que cumpliendo ciertos requisitos se puede pagar prácticamente cero por una donación de farmacia, en las herencias en las que se incluye en el activo una farmacia también hay esta reducción del 95%. Pero cuidado, en herencia también se requiere que la farmacia haya sido desempeñada directa y personalmente por el titular. Con lo cual, a veces nos encontramos con gente de edad muy avanzada, pongamos 90 años, que es titular de la farmacia, fallece y la transmite a sus herederos, uno de los cuales es farmacéutico. ¿Qué ocurre en estos casos? Nos hemos encontrado con que la inspección a veces cuestiona que esta persona de 90 años realmente estuviera al frente de la farmacia, lo cual es lógico porque a veces, pues con la edad, la gente se va desvinculando y se dedica más a otros temas que estar todavía al frente del negocio. Pues bien, nos hemos encontrado con inspecciones que han dicho que en este caso no puede aplicarse la reducción del 95% por fallar ese requisito de que el titular ejerciera de forma personal y directa. Y estas inspecciones normalmente consisten en presenciar la farmacia, preguntar a los empleados quién realmente gestionaba el negocio, buscar quién firmaba las recetas electrónicas, con lo cual, insisto, en teoría cabe la aplicación de la reducción del 95%, pero en la práctica, en situaciones de edad muy avanzada, nos la pueden cuestionar si es que realmente no se estaba gestionando directamente el negocio a los 90 años. Otra pregunta nos indica, habéis comentado que hay farmacias que están como pymes y tienen más porcentaje de fondo de comercio. ¿Qué hay que hacer para que se considere una pyme? Pues bien, es un tema que depende de la cifra de negocios de la oficina de farmacia. En función de la cifra de ventas de cada año puedes estar dentro del régimen de pymes o no. Pero ya les indico que más del 90% de farmacias están en este régimen porque la cifra es muy elevada. Si se hace una donación, ¿cómo afecta esta a los demás hermanos no farmacéuticos? Pues es una buena pregunta. Los demás hermanos no farmacéuticos, pues habitualmente quieren ser compensados, ¿no? Como es lógico, en una familia se intenta que el reparto de la herencia de los padres sea lo más equitativo posible. Pues lo que se hace es... Hay dos posibilidades. Si hay bienes en el patrimonio de los padres suficientes para compensar a estos hijos, por ejemplo, una segunda residencia, unos fondos de inversión, un capital en una sociedad, etcétera, a estos hijos se les da o se les atribuye en el testamento el derecho a percibir íntegramente estos otros activos. Si no hay bienes suficientes, en este caso suele entrar en juego pues, un sistema de compensaciones. El hijo que recibe la farmacia, que normalmente era el principal activo de la familia, tiene la obligación de pagar una compensación a los hermanos. Entonces, solemos trabajar en este tipo de operaciones buscando el equilibrio más justo y más razonable para que estos hijos no farmacéuticos vean debidamente compensado su patrimonio en el momento de fallecer los padres. ¿Cuántos años se puede amortizar el fondo de comercio? Nos pregunta Javi. Pues bien, lo que he comentado antes en el ejemplo es que lo que dice la ley del impuesto de sociedades, que es aplicable en este caso, es que el fondo de comercio se puede amortizar con una 20ª parte del importe cada año, es decir, el 5%. 5% multiplicado por 20 años sería el 100%. Ahora bien, se prevé que para las pymes se pueden multiplicar
este porcentaje de amortización por un 1,5, lo cual nos llevaría a un 7,5%. ¿Cuál es el más favorable en cada caso? Dependerá un poco de la estructura de gastos de la farmacia. A veces, aunque parezca contradictorio, no es lo mejor amortizar lo más rápido posible, porque si ya tenemos otros gastos, especialmente relacionados con el inicio de la actividad, pues tampoco es cuestión que nos salga un rendimiento neto negativo, porque entonces podríamos llegar a perder estas amortizaciones. Hay que buscar el equilibrio en cada caso y muchas veces es mejor amortizar al 5% que al 7,5%. Por otra parte, un matiz que no conviene olvidar es que todas las amortizaciones que practiquemos, si después nos vendemos la farmacia, tendremos que tributar por la ganancia patrimonial. Por tanto, a veces también conviene, si pensamos vendernos la farmacia al cabo de 5 años desde que la hemos adquirido, amortizar menos, porque también nos bajará menos el valor de adquisición. Vamos a cerrar, creo que la última sesión con una pregunta de jubilación. A ver si está. Preguntan, si yo me jubilo con 66 años y 2 meses, ¿cómo me indica la Seguridad Social? ¿Deben esperar un año más? Entiendo que pregunta si se debe esperar un año más si usted se jubila con 66 años y 2 meses, como le indica la Seguridad Social. Dependiendo del tipo de jubilación, si quiere acceder directamente a la jubilación ordinaria y tiene 66 años y 2 meses porque tiene menos de 37,5,6 meses cotizados, en ese caso no debería esperar un año más, porque estamos hablando de la jubilación ordinaria. Únicamente se debe esperar ese año que comentábamos anteriormente, la pregunta que se ha lanzado, cuando estamos en presencia del acceso a la jubilación activa. En ese caso sí que habría que esperar un año más. Jubilación activa para contabilizar pues, trabajo y pensión. Pero si estamos en el terreno de una jubilación ordinaria, normal y corriente, y se cumplen todos los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, en este caso, si le han dicho que tiene que esperar a los 66 y 2 meses, es porque tiene cotizados menos de 37 años y 6 meses. Por lo tanto, no tendría que esperar un año. Únicamente sería el año para la jubilación activa. Si es para la jubilación activa, gracias por la aclaración, efectivamente, pues tendría que esperar un año para poder acceder a la misma. Muy bien, pues ahora coincidiendo que hace justo una hora que hemos iniciado este webinar, que era el horario previsto, pues nada, agradecerles su participación, que hayan estado al otro lado, y si tienen cualquier duda pueden dirigirse a nosotros, pues mandando, por ejemplo, un correo a ds@duransindreu.com y les atenderemos encantados. Perfecto. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y un placer haber contado con vosotros. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes.